Ya, buenísima. Entonces, como decía anteriormente, a mí me gustaría mucho, Jorge, que pueda hablar de la importancia de desarrollar un pensamiento crítico de parte de la familia. Yo no Ujú. sé si ahí tú puedes hacer un ejercicio a lo mejor básico, pero de estar buscando en internet y, por ejemplo, decirle a la familia, miren, esta página, ¿por qué no se la recomiendo? Porque ABC. Entiendo. Y después, Pero no eso sé, puede pues te entrar en metió otra conflicto con página. ¿Ah? algunas creencias de las personas que están acá, para tener que tener suficiente interés para ver algunas cosas que yo considero que no, y que la evidencia considera también de que no son factibles y que no generan ningún tipo de cambio en el fondo con el tema del autismo, a menos de los que se experimentan a nivel de tratamiento. Yo no entiendo más o menos qué dinámica quería hacer con la reunión de hoy, en base a, no sé, que yo exponga al respecto o que hagamos como una especie de taller, en donde tú me digas, Ah, busquemos tal cosa y veamos si es factible o no. ah, ya. Ya, al inicio pie forzado Ajá. y después ahí que se vaya dando la conversación porque yo sé que después en el camino se te van a ir ocurriendo cosas y voy a acordarte de cosas. Pero Ujú. el primer paso, que sea más dirigido, por ejemplo, yo quiero que en los primeros pasos tú en internet, por ejemplo, busques, no sé, por el tema, a ver, ¿qué cosas son bien controvertidas? El tema del gluten, por ejemplo, es como bien controvertido, que hagamos un ejercicio con eso, que tú lo busques, miren, y muestres como los primeros resultados. ¿Por qué esta página no es tan confiable? ¿O por qué esta otra sí tiene más confiabilidad? ¿Me entiendo, no? Ya. Y después, Deme ¿Mm? ejemplos, porque, porque si es a través de ejemplos yo puedo ver exactamente qué cosas pueden ser o no pueden ser. ¿Entiendes? Ya, entonces yo, mira, yo voy a ingresar y después lo haces tú. ¿Te tinca o De no? acuerdo. Sí. Entonces, vamos a compartir, parece que estamos grabando ya. Ah, sí, estamos grabando. Entonces voy a ingresar acá. Ya, que estaban preguntando si era gratis. Bueno, ya, ¿se ve o no? Se supone que estamos en hora oficial. Aquí dice hora oficial. Ya. Ya. Eh, imagina, Jorge, ¿Sí? que, o sea, yo voy a imaginar que soy Jorge, lo cual es difícil. Es difícil imaginar que uno es Jorge. Em, ya, yo voy a pensar, si yo fuera Jorge, una persona que se maneja en este asunto, ¿cómo yo podría buscar evidencia científica respecto al gluten y autismo? ¿Qué pondría Jorge en el buscador de Google? Esa es. ¿Qué haría Jorge? Ujú. Lo pondría en español, yo creo que lo pondría en inglés, pero ¿lo pondría en español en algún universo paralelo? Pregunto. ¿Cómo? Que si yo, Yo lo yo por pondría en ejemplo, español. ¿cómo? Lo pondría en español. Y te va a dar cuenta que hay una gran cantidad de información, sobre todo en estos aspectos, que es más en español que en inglés. Ah, ¿de verdad? Eh, Ya. sí, te va a dar cuenta el tiro. Lo que te va Entonces, a salir en inglés, las primeras vistas de eso, es que existen, te van a explicar acerca de los riesgos, de la existencia de seco a partir de lo que es investigación, o a partir del gluten o falta de evidencia, pero si tú vas a español, te van a salir un montón de otras fuentes de calidad mucho menor a la de los artículos, o sea, de las revistas internacionales de largo impacto o de páginas de difusión científica seria. ya. Mira, hay por ejemplo Son hartos una de participantes. ustedes que dice Google Scholar. Vamos a ir de a Sí, poquitito porque como aquí hay gente que sí. recién se está uniendo, así vamos a empezar así Ujú. como de uno más Voy uno a y poner después mi cámara. multiplicar. Un primero uno más uno.
Ya, entonces, ¿qué pondría ahí en el buscador? Yo quiero buscar evidencia científica, gluten y Sí, primero es poner lo que estamos buscando, que es evidencia, evidencia científica. Ahora, ¿de qué? gluten y autismo. Sí, de gluten, ¿Así? gluten y autismo. Sí, ya, claro. ¿Sí? ¿Enter? Sí, Ya vamos a hacerlo. Esas cosas salen. Lo primero que me sale es eso. Murcia y sí, Murcia Salud. claro. No se ha demostrado una asociación entre el diagnóstico histológico de enfermedad celíaca y el diagnóstico de autismo. Sigue bajando. Ya, pero ¿qué pasa con esos de ahí? Abre los que tienen los... Mira lo que viene acá. Todo lo que necesitas saber. Allá. Sí, y te dice Eso, evidencia limitada. allá. Conclusiones Evidencia limitada. científicas sin... ¿Qué dice acá? Ahí. ¿Sí? Ya vamos a No, pinchar, ¿no? no lo apretes, sino que no lo Allá. pinches, sino que acércate para ver qué dice Ah, ya. Ah, no se ve con bien. con el cursor. ¿Así? Ya, no, con el cursor. El cursor, no es que falta por... Hay 3 puntos, puntos suspensivos. Ah, ya. ¿Eso? No, perdón, Perdón. no me estoy haciendo entender. Tienes que acercar tu cursor al link del título de cada noticia o de cada búsqueda ¿Ya? y no hacer ningún clic, sino que ver qué dice. Al otro que está abajo. ¿Ya? No dice nada más, ¿cierto? No. Gluten Ya, ese te dice dice que tiene autismo resultados leve. positivos, pero no dice cuál es el otro. Y así, no existe evidencia científica. ¿Cuál es el otro más? ¿Qué evidencia tiene? Claro, ¿qué más hay? Bueno, hay una página de cielo ahí. Sí, pero el hecho de ser un artículo científico no significa que por ser un artículo científico lo que vaya a estar ahí este plano está malo. Hay que tener mucho ojo de la calidad del tipo de investigación que se hizo, si una revisión, si es un estudio observacional, en el fondo, si es un metaanálisis, si es una revisión sistemática. Claro. Sí, ahí por ejemplo hay otra que es la bala. Sí, bueno, tengo que advertirles acerca de ciertos secos en torno a la búsqueda de información, que es importante que lo tengan en claro para poder manejar un poquito más lo que es las competencias bibliográficas cuando uno investiga. Una es que los seres humanos siempre tendemos a tener sesgo para aquellas cosas de las cuales nosotros sentimos afinidad y vamos a privilegiar atencionalmente aquellas cosas que están a favor de lo que nosotros pensamos. Esto, por ejemplo, ocurre mucho, mucho en política, ocurre mucho también con los equipos de fútbol, ocurre mucho también con los deportes y otras cosas ¿Qué en te general, reí? y ocurre también mucho en las ciencias. Oye, pero ¿por qué? Entonces, lo que hay que ver al principio es exactamente saber si la cantidad de información a favor de mi terapia está reseñada en sectores donde hay una mayor calidad de información, si es en revistas con revisión de otras personas que permitan corroborar y saber si mis postulados son susceptibles de ser investigados y de ser eh, puestos en duda por la evidencia actual o por la que venga en el futuro, o es algo que no tiene ningún tipo de posibilidad de que tú la puedas cuestionar, como pasa, por ejemplo, con los argumentos más de orden más religioso, por ejemplo, o también con el tema de estaré buscando solo lo que a mí me interesa, el cherry picking, famoso cherry picking que lo usan mucho como excusa a veces en debate, pero que también tiene razón cuando nosotros intentamos hacer una búsqueda, sobre todo cuando existen aspectos ansiógenos o de inflexibilidad cognitiva a la hora de buscarlo. Por ejemplo, una mamá que esté atravesando recién por el diagnóstico de su hijo y trate de ver que esto no es, y va a acercarse a la información que va a corroborar su punto. Esas cosas son importantes tener en consideración. ¿Cuánto del objetivo estoy tratando de cumplir? ¿Cuánta objetividad estoy dispuesta a asumir también? Porque eso también representa un riesgo. Representa un riesgo porque eso puede poner en riesgo
valga la redundancia, tus creencias y tu integridad en torno a esas creencias. Puede haber una sensación como que tratas de entremezclar las cosas para tratar de que no afecten tus posiciones. Y así no funciona la ciencia. La ciencia no puede funcionar en base a esas cosas. Tiene que haber una cantidad importante de sentido crítico, que es otro punto importante que también debes mencionar en ese recuadro, el sentido crítico. Sentido La crítico. habilidad o habilidades de razonamiento crítico. Ya. Ya. Lo otro es conocer los fundamentos de la medicina basada en la evidencia, que uno cree que es pura ciencia y eso no es cierto. Hay un punto que yo le había explicado también que tiene que ver con los valores y creencias de las personas, que es parte fundamental del modelo basado en evidencia, y que a veces personas que son demasiado cientificistas se los olvida y hacen también una especie de extremismo también dentro de esa posición. Igual de extremista que algunas otras personas, por ejemplo, ¿se acuerdan del doctor Soto? El que aparecía en las mañanas con bata blanca y recomendaba tomar hipoclorito, o sea, eh, ¿cómo se llama este asunto? Esta sal de cloro que estaba diluida, clorito de sodio. O sea, yo lo he visto en internet, pero no sabía que en el Sí. matinal salía. Ya, pues ese es un tema que también generó mucho resquemor porque avalaba aquellas teorías que decían que el autismo era una enfermedad, pero también la solución, claro, fue bastante irresponsable. Mucha gente se intoxicó a raíz de esto y él no asumió ninguna culpa. Y lo otro importante es que él se promocionaba como una especie de terapeuta alternativo ante las masas, pero lo hacía con ropa formal y con bata blanca de médico. Entonces, tan alejado del modelo biomédico no estaba. De hecho, cumplía con todos los requisitos para verse ante la sociedad como un médico, no como un terapeuta. Entonces, eso también fue deshonesto de su parte. Y también tendió a confundir a la gente, sobre todo a la gente que no tiene por qué necesariamente saber todas estas habilidades para poder buscar información. Las personas no tienen derechamente que saber de metodología de la investigación, de búsqueda bibliográfica, tienen que saber ciertos aspectos de conocimiento crítico. Y seguramente tiene su séquito de seguidores que actúan seguramente tal vez como una secta, que también puede pasar, o que a raíz de polémicas se ve acrecentada su credibilidad, o más bien su fama, porque nunca va a depender de poner su punto de vista en debate frente a otras personas. En cambio, una persona que busca información de manera crítica tiene que estar abierta al debate constantemente. Por ejemplo, también pasa ego, puede ser ego también. Como pasaba nada, por ejemplo, con el tema del uso del ABA como terapia de conversión. Se usó en algún momento, mucha gente del mundo LGBT sufrió por culpa de eso. No ha habido una disculpa pública de las organizaciones internacionales de ABA al respecto. Se le está pidiendo y no lo hacen. Mucha gente de ABA se enoja si le sacan en cara eso también, porque fue una estrategia que resultó ser completamente anticientífica. Sí, pero bajo los puntos del análisis funcional de la conducta tenía cierta razón. Las conductas cambiaban, las intervenciones funcionaban en el sentido de que la persona ya dejaba de hacer manerismo y cosas que tenían que ver con lo que se asociaba como lo afeminado, lo homosexual, lo gay. ¿Me entienden? Pasa también en ciertas personas que dependen mucho de la opinión de un experto. Eso tiene que ver, indiferentemente si el experto es científico o no, depender siempre del experto es riesgoso. Una, porque ningún experto va a ser experto en todas las áreas. Segundo, porque las opiniones de los expertos en la escalafón de la evidencia vendría siendo la mera base, no el pináculo de la evidencia, de hecho, lo más bajo del nivel de evidencia que pueda haber. Y en comparación a otros estudios, revisiones y metaanálisis, la opinión del experto siempre va a ser lo último que se va a considerar. Por ejemplo, en el caso de los primeros días del COVID, como no había evidencia suficiente para llegar a consenso, tuvieron que confiar en la palabra, literalmente, de epidemiólogos, de biotecnólogos, de científicos de otras áreas,
para poder recién después hacer todo el proceso de obtención de evidencias que fueron pasando, no sé, pues, de una vacuna como la de AstraZeneca a vacunas más sofisticadas y con menos efectos secundarios. Eso se necesita también. Sí. Y lo otro es también bueno, el tema de habilidad de razonamiento crítico, autobús de debate, fundamentos de medicina basada en la evidencia, saber no caer en ecletismos, que por tener de todo un poco soy capaz de integrar paradigmas que están en conflicto. Por ejemplo, decir, todos tenemos ideas válidas y yo acepto a esta persona que me está vendiendo cloro para tratar el autismo, porque lo considero una enfermedad, por muy alternativo que sea, llega a ser bastante biomédica su fundamentación, en pos de tener a todos contentos. Eso no se puede tampoco. Sí, el no caer en todas las ideas son válidas. No, no todas las ideas son válidas. Hay que ser muy adulto en esto. Tú hablas Así de, es, perdón, ecletismos, ecletismos. ¿así? Así es. Pero ABA, justamente, ABA es la que lejos tiene mayor cantidad de evidencia y también es la que tiene más acceso a prestaciones de salud producto de su evidencia, pero no es la única terapia con evidencia. Está Flurtime, que a mí, en mi opinión personal, no soy muy fanático de esta terapia, pero está dentro del grupo de terapia basada en la evidencia. Está en la historia social, está Teach, Social están, Stories es como el original, ¿o no? sí, el Teach, el Teach, por ejemplo, es la que tiene más evidencia por fuera de ABA, y también es una de las más antiguas junto con ABA. Ah, Está ya, el ve, método, ve, ve. a ver, ¿qué Y otro tú más dices, está también? perdón, El ESERTS de Barry Prison también, el modelo de intervención de comunicaciones temprana, el ESERTS, las historias sociales, que durante mucho tiempo tuvieron conflictos con su nivel de evidencia, siempre estaban como al borde, entre recomendable y no recomendable, igual que la integración sensorial, pero ahora mejoraron y lograron hacer buenos avances. una pregunta, o sea, si tuviésemos que hacer como un ranking, sería Ava y Teach dentro de los primeros, ¿o no? Jorge, creo que te muteé, pero no es mala. ¿Estás muteado, Jorge? A ver, espérame. Sí, estás muteado, pero ¿me escuchas? ¿Sabes? Una pregunta, ¿por qué me mutearon? Ah, ya, perdón. Creo que debía haberte anticipado. Lo que pasa es que había un ruido ambiente de una integrante y lo muteé. Entonces, por defecto, todos se mutean. De acuerdo, ya, pero volviendo al punto, no sé si se escuchó lo que yo estaba argumentando, que prácticamente todas las terapias psicológicas, o que se basan en la modificación de la conducta, quieran o no anclarse al modelo conductista, tienen estrategias que tienen explicación conductual. El hecho de exponer, por ejemplo, una persona que está, no sé, pues, en terapia Gestalt y está hablando acerca de sus problemas, está exponiéndose, por lo tanto está haciendo una conducta que se sabe que que favorece la mitigación de síntomas ansiógenos o de síntomas compulsivos, se sabe que eso ayuda. El tema está en el entrenamiento, cuánto de eso se reintegra y se refina al punto de poder hacer que una persona mejore de sus síntomas. En el caso del autismo es lo mismo. Una persona autista puede, por ejemplo, aprender a tocar el piano y participar de actividades grupales que impliquen piano. Pero si eso no se generaliza, no va a tener un efecto tan fuerte en sus habilidades sociales. Solo va a tener un efecto en lo que se está entrenando con él en ese momento, que es el tocar piano. Mm, Social histories es histories en plural. de veras. Y hay que ponerle un TM porque son muy comerciantes, no te dejan. Eh, Uy, salió las el terapias Jorge. más, bien, frente a esa circunstancia, yo creo que ahí también está el tema. En recomendar terapias, uno depende, como no conoce el fondo de la terapia ni el marco teórico que sustenta la terapia de forma tan acabada, uno termina confiando en la persona que da la recomendación. Y eso puede llevarte inevitablemente a caer en confiar en un experto como un inicio. Entonces, lo primero que hay que saber es entonces poder estudiar el contexto de la persona a la cual se le recomendaría una terapia.
si el foco principal está en habilidades más urgentes como el lenguaje, tendría sentido acudir a ciertas estrategias de ABA que tienen funcionamiento en el lenguaje, como puede ser el modelo Denver o como puede ser el Jasper, sobre todo si son niños pequeños. Si lo que nosotros estamos tratando de buscar es la comunicación social en adolescentes, probablemente tenga que acudir primero al Peers o al Teach, en el caso de que sea algo netamente curricular, en el colegio, por ejemplo. Adaptar el enfoque y el ambiente. Si mi estrategia tiene que incluir emociones fuertes o manejo emocional, probablemente tengo que acudir a alguna estrategia ABA que tenga que ver con lo emocional, como ¿cómo se llama este asunto? El modelo de entrenamiento de habilidades sociales, el modelo conductual de entrenamiento de habilidades sociales, no es el Pearce, es el Early, ¿cómo se llama este asunto? Déjenme ver. Yo lo tengo acá en un cuaderno, lo tengo acá para hablarlo. En el caso sería, por ejemplo, eh, el early, el Early Skills Training. No, sí, ese es sí, ¿No es Early social Skills skills? Training, ¿o ¿No es no? social skill training? No, es que es el nombre básico. Es EBS en inglés. EBS. Déjenme ver. Lo tengo acá, miren. Aquí tengo el libro. A ver, espera. A ver la mejor. Ese es el libro que tengo yo sobre el tema. No sé si se nota Sí, social skill teaching form. ese, no, ¿No? pero no es el nombre de la terapia. La terapia se llama, o sea, el modelo se llama, eh, no, a ver, ¿cómo se llama? Dale nomás para no quedar metido. Sí, pero no quedar metido. DBT dice Camila. Camila dice que el DBT. No, el DBT, el terapia dialéctica conductual, Eso que dice también es una Camila. buena alternativa. Eh, no es ese, es ¿cómo se llama? Se llama, dejen buscar, sí, ténganme un poco de paciencia. Se llama, ahora entiendo cuál puede ser. El Behavioral Skills Training, Ah, ya. ese es el BST. BST, Behavioral BST. Skills Training. Sí, Ya. pero ojo, también hay evidencia para un paradigma que no es conductual, que es el entrenamiento a través de la memoria episódica, que es el Social Communication, también se lo voy a mandar. Que es de una, ¿cómo se llama? De una fonoaudióloga que hace poquito está haciendo este curso. Lo tomé incluso, me formé un poquito en esta área para poder complementar el área más emocional, o sea, facilitarlo, mejor dicho, en conjunto con ABA, que es eh, la, el tema se llama Apoyando el aprendizaje social en el autismo y el apellido es Hutchins. Tiffany y Ashley Brien y Prelog. Prelog es una muy buena autora. Prelog también creo que es del ámbito conductual. Una de las gallas más de las que son eh, como expertas en esto. Se llama Subversion Social Learning. Cuesta alrededor de $100. Y estoy Patricia viendo la Prelog. posibilidad de comprarlo también. No sé si se puede por Zoom mandar el texto. Esta es Sí. la otra que, sí, esa. Esa no se basa en nada, o en conducta en general, se basa en las funciones ejecutivas. Pero lo bueno es que dentro de toda la gama de cosas que hay de función ejecutiva, esa tiene directa implicancia en el autismo. Utiliza memoria autobiográfica, es como la reminiscencia que se hace en adultos para evocar recuerdos del pasado y narrarlos, pero este específicamente para autismo. Sí, Entonces, aquí tenemos este. No, pues nada que ver. Y que copié el de tu chat, support tiene social learning. sí.
que se basa en memoria autobiográfica. Claro. Está basada en función ejecutiva, Sí. memoria autobiográfica. El Frutain ponle el TM también. Que quede claro que ahí hay un tema bien. El TM. Ese otro Ah. punto también. Uno puede gozar de cierta evidencia también, pero la cultura te va condicionando a que tú ofrezcas esto como un negocio. Entonces, las posibilidades de que esa terapia sea vista por otros pares se disminuye porque tendrías que entrar en el tema de los derechos de autor. Oye, tengo una duda respecto a eso, Dime. porque, o sea, yo, claro, el tema del derecho de autor, ¿qué es lo que me pasa a mí? Yo pienso en qué manera estas evidencias científicas se pueden proyectar. Si tenemos que, porque yo no podría hacer, por ejemplo, una evidencia a lo mejor basada en Jasper, a no ser que yo tenga como la autorización, ¿me entiendes o no? No, no es necesario. Si tú haces revisiones sistemáticas de las publicaciones que están en la web y escoges las que, según tu criterio de inclusión o exclusión, sean dignas, no dignas, sean eh, aptas para tu estudio, no tendrías por qué pedir autorización. Eso Entiendo. solamente pasaría si exige que en algún momento de tu estudio tengas que aplicar la terapia de manera certificada. Ah, entiendo. Lo que tú puedes hacer también en caso donde eso sea muy quisquilloso y a menos que tengas la formación te lo prohíban, es ocupar los principios de esa conducta, de esa terapia. Si la terapia Jasper, por ejemplo, que sabemos que se enfoca mucho en atención conjunta, imitación, juego simbólico, imitación, etcétera, tendrías que buscar estrategias que vieran esas cosas por sí mismas. O sea, estrategias que vean, no sé, modelado, juego y atención conjunta. Claro. O estrategias que vean en este caso, no sé, lo que estoy diciendo yo, que son más autobiográficos. El... Alguien me había hablado de la terapia dialéctica conductual, de la DBT, ¿cierto? Claro, está en ese trayecto de estar Tendrías que poner buscando terapias contextuales o terapias de tercera generación. el DBT. Sí, el DBT. Sí, es porque es parte de las terapias cognitivas conductuales de tercera generación, aunque no les guste mucho ese rótulo. Entonces, al Pero igual que Varia tiene su origen en nada, al igual que Varia. no. DBT no tiene origen en abajo. Tiene origen en la terapia cognitiva conductual que mezcla Ah, ya. la cognitiva de Beck y la racional y emotiva conductual de Ellis, y más la terapia, más los principios conductuales de Skinner, y más la aceptación de Carl Rogers, que era un psicólogo humanista, completamente diferente a esto. Completamente enfocado en aspectos que son, pero miren, lo bueno de Carl Rogers, por ejemplo, es que demuestra que cualquier otra escuela que no se preste al paradigma dominante en ciencia, que en este caso es lo monista, que en este caso, o lo que es cognitivista, pero sin mentalismo, también puede tener buena evidencia si la persona es diestra en demostrar sus puntos con investigación, como lo hizo Carl Rogers. Carl Rogers, a diferencia de otros psicólogos humanistas, él hacía experimentación, él ponía su teoría en juego. Y cada vez que un psicólogo rival lo besteaba, encontraba que su trabajo en aceptación tenía buena evidencia. Entonces, ellos estaban obligados a tomarlo en cuenta. Lo mismo pasó con John Bowlby, que era psicoanalista, con la teoría del apego. Cuando la gente se empezó a dar cuenta que el apego también era un asunto que se puede trabajar, también comenzó a ser parte de este grupito selecto de gente que también guarda cierto elitismo dentro de todo esto, pero es la parte más social respecto a lo que tiene evidencia y lo que no, pero que también está, en este caso, por fuera del paradigma conductual. En la teoría del apego, eso sí, tiene la ventaja que se puede operativizar, se puede volver conductual cuando observa las conductas de apego. En el caso de la aceptación, también se puede volver conductual y operativizar cuando ves las conductas de aceptación, que son las conductas que tienen que ver con situarse en el tiempo presente, en el desarrollo de habilidades, sobre todo en terapia dialéctica conductual, se enfocan mucho en que la persona o la persona a la cual teleterapeas adquiera habilidades para la vida. En el caso, por ejemplo, de la terapia de aceptación y compromiso,
tiene que ver con que la persona se sitúe en el tiempo presente. Ahora, esto yo lo sé de manera superficial porque yo soy fonoaudiólogo, no soy psicólogo, pero los conozco porque eran parte de mi formación en ABA. O sea, en ABA también te enseñan tercera generación. Me enseñaron teoría de marcos relacionales, me enseñaron cómo el tema de operativizar conductas de aceptación, como que uno tiene una idea muy vaga respecto a cómo es el ABA actualmente. El ABA ahora tiene mucha penetración en otros paradigmas, se está diversificando, pero no quiere decir que se vuelva eclético, ojo, sino que se está viendo en conjunto con teorías que están ganando más aceptación y por su evidencia, porque está creciendo, es incipiente, es pequeña, pero es válida, para poder ver en qué aportar al, o en qué contribuir una a la otra. De hecho, el ejemplo más claro de esto es hace muy poquito que unos investigadores mexicanos lograron encontrar que la contemplación, la habilidad de contemplación, que uno lo ve mucho en terapias que son alternativas, sobre todo aquellas que son de corte más antroposófico, o las terapias, por ejemplo, que se basan en la logoterapia de Viktor Frankl, el hombre en busca de sentido, se le hizo un entrenamiento conductual que tuvo en cuenta la contemplación, o sea, se combinó el paradigma de Viktor Frankl y lograron cambios significativos en aquellos que tuvieron eh, esto en combinación, ¿entiendes? Entonces, no solamente se trata de decir qué es con evidencia y qué no como una catalogación, sino que yo como una persona puedo tener cierto sentido crítico en ver cuál de estas perspectivas pueden unirse y no representar ecletismo, sino que es parte del mismo repertorio conductual, pero enfocado a un área que por lo general una persona que es muy metida en su propio núcleo fuerte, no le interesaría. Como era anteriormente el tema de la empatía, ¿cómo se dice este asunto? De la habilidad lingüística superiores, que no tienen que ver, que tienen que ver, por ejemplo, con la teoría de los marcos relacionales, que amplió eso, eh, que ahora se puede trabajar teoría de la mente, sin necesidad de hacer entrenamiento en cosas que no generan generalización, como puede pasar, por ejemplo, con la creencia falsa, que ahora se está cuestionando incluso eso. Qué bueno. Sí, qué bueno, ¿cierto? Sí, pues ahora se sabe que con los marcos relacionales tú puedes hacer que los niños y niñas dentro del espectro autista piensen de forma abstracta y a veces sin necesidad de refuerzo, solo por las propiedades relacionales del lenguaje. Pero eso implica conocer el marco, que de por sí muchos consideran la teoría de los marcos relacionales como es como, ¿cómo decirlo? Es como aprender cálculo. Em, y esperen cuando aprendan interconductismo. El interconductismo, que es como el entremedio, que en realidad nació incluso antes que Skinner, la psicolingüística como tal nació con Cantor, que era interconductista, tienen un montón de nomenclaturas, campos, que tardaría muchos años entender por completo. Pero sí tiene efecto en fonoaudiología, ojo, el test IPTA lo inventaron interconductistas. El El test ITPA, Illinois de habilidades psicolingüísticas, el ITPA. sí, lo inventaron interconductistas. O sea, personas que, por ejemplo, estarían completamente opuestos a Skinner. De hecho, no se soportan. Al menos los mexicanos, Vives, por ejemplo, que es muy famoso, que es un psicólogo conductual, interconductista, claro, también, que manifestó muchas veces despreciar un poquito algunos aportes de Skinner, porque según dentro de su contexto estarían siendo redundantes o tautológicos, en el sentido de que se explican a sí mismos, no a través de una derivativa, no a través de inducciones. Por O eso sea, muchas como, veces se le acusó al interconductismo de ser mentalista, de ir en contra del conductismo, cosa que después se comprobó que era falso. Se empezó a ampliar más. Sí, dime, Francia. ya, es que para la gente, ¿qué es tautología? La tautología es cuando tienes una explicación que no requiere más pruebas que en sí misma. Por ejemplo, en el psicoanálisis, en el psicoanálisis clásico, porque hay psicoanálisis que tiene evidencia, como el de Otto Kemper, que el que inventó la terapia central de la transferencia y que tiene evidencia para los que son borderline y que estudió en Chile, ténganlo presente, Otto Kemper es un ídolo. Eh, la explicación, por ejemplo, que una persona tenga, no sé, pues, una conducta desadaptativa tiene que ver
siempre con el hecho de que, siendo hombre, que estaba enamorado de su mamá y no podía consumar el acto por el complejo de Edipo, una cosa así. Como que todo tiene una solución, todo tiene, hay como un asunto que trae a su vez efecto y causa unidos. Y si bien esto puede ser una manera bastante burda o simple de explicarlo, es más común en otras, en otros, o sea, en contextos diferentes al cognitivo-conductual, clásico al menos. El, donde sí el psicoanálisis no fue así fue con Otto Kemper, con el tema de la personalidad y cómo se centra en la transferencia, cómo se centraba en esta habilidad de poder conectar entre el psicoanalista y el psicoanalizado de una manera diferente a la que se venía viendo con Freud, con Lacan, con Winnicott. O sea, Otto Kemper fue muy prolijo en su trabajo y logró por lo menos crear una teoría que después terminó siendo base para más adelante otra escuela que se llama la escuela de psicodinámica. No sé si la habían escuchado antes. La teoría Dímelo. psicodinámica, de ¿Por qué no hecho, me lo especifico? puntúa junto con la de activación conductual entre las que tienen mejor evidencia para tratar depresión. Al menos eso es lo que se dice dentro de los metaanálisis. Sí, que es una ¿Sabes qué? teoría que nació a partir del psicoanálisis, pero que es completamente superior y superó en los paradigmas psicoanalíticos clásicos. Ya dejó de lado este asunto de, ¿cómo se llama? ¿El super yo, Del, el ello, de- eso? creo que sí, pero están mejor explicado. Me refiero a este tema del conflicto del complejo de Edipo, del complejo de Mm. Electra, de la castración. Sí, sí, y a algunos les va a hacer bien una u otra. De, de hecho, por eso les digo, a la gente borderline, por ejemplo, esta terapia es la que digo yo, que es centrada en la transferencia, que es de corte psicoanalista, es casi tan buena en evidencia como la dialéctica conductual. Ambas son gold estándar. ¿Les suena extraño que una teoría que es psicoanalítica sea casi tan buena en evidencia como una que es cognitiva conductual y que es más predominantemente conductual que cognitiva? Ese es un ejemplo Bueno, de cómo la mira, evidencia puede hacer que teorías que son dispares, pero que tienen buena explicación, fundamentación, casuística, como dice Francia, eh, y, y estudios que la valen, que comprueben su efectividad realmente, pueden estar no en conflicto, sino que en complementación. Por eso les hablaba pero la con otra otro vez que, nombre, perdón, ah, pero eso puede pasar porque es el mismo fenómeno, pero con otro nombre, necesariamente. puede ser también un problema de definición, puede ser un problema ontológico, que es lo que estás diciendo tú, pero no quiero, no me tallo ontología en esto, perdón, déjalo así nomás. Puede ser que una esté viendo un aspecto que la otra no, pero que ambas estén llegando a lugares correctos, como está pasando ahora con el que te digo yo, que es el Behavioral Skills Training, que es de Lava, y el entrenamiento autobiográfico, que es ya más de funciones ejecutivas, más topográfico, más ¿cómo se llama? De niveles, más que de funciones. Ese es un ejemplo de cómo dos teorías que tienen programas de investigación científica diferentes, al momento de obtener buena evidencia ambas, llegan a lo mismo. O sea, el mismo sector, no lo mismo, no los mismos trabajos, pero sí, el mismo ¿Por objetivo. resultado? No tanto el mismo resultado, pero bueno, sí en términos generales, pero al mismo target. Ya. Sí, para poder tener intuición y conocimiento, nosotros, como digo yo, tenemos que estudiar mucho y tenemos que ser pacientes, no caer en prejuicios. Ha pasado mucho también en la otra vereda, en la conductista, de grupos de personas que dependen, o sea, estudian mucho, leen mucho, no sé, leen Velvet Behavior, leen Walden 2, leen obras de Skinner, obras de Hull, de Tolman, de Premack, de Ava, etcétera. Pero su fuerte es seguir lo que el youtuber conductista de moda les dice que tienen que aprobar y que no. Hubo una polémica porque tiempo atrás hubo un youtuber, creo que es mexicano, o sea, un TikToker o youtuber o influencer mexicano, analista de conducta, que decía a viva voz que el DSM-5 solo servía para limpiarse en el baño, que todo lo que tenía que ver con clasificaciones topográficas en psiquiatría eran anticientíficos. Pero ¿qué valor tenía su opinión? ¿Tenía algún estudio que lo respaldara? Lo único que tenía era evidencia de tipo, ¿cómo se dice? Anecdotaria.
O sea que, le pasó a un amigo, a un amigo me lo contó. Eso es evidencia anecdotaria. Así no funciona la ciencia y así no funciona un paradigma basado en la evidencia. No. Como le digo, esto puede pasar en todo orden de cosas, desde en teorías completamente alternativas o complementarias a la alopática, hasta en personas que se jactan de ser los más científicos de todos. Por eso hay que tener mucho ojo con la soberbia y mucho ojo también con el celo excesivo. ¿En qué sentido celo excesivo? El celo excesivo por la propia disciplina, cuando uno es hincha de su hinchada, y no de la evidencia, sino de su escuela. Sí, cuando uno cree que la escuela psicológica o los tratamientos son como equipos de fútbol, tú pierdes completamente la noción de tu sentido crítico. Te vuelve un hincha, ¿no? Te vuelve un fanático, en el peor de los casos. Hay Espera, personalidades que tienden a eso, pero esa es otra historia. espera, es como si yo un modelo de intervención lo defendiera a muerte, algo así. Más que eso, no solamente defender la muerte, sino que también denostar o invertir tiempo de mi vida en destruir al otro modelo. Entiendo. Sí, es una actitud bastante autodestructiva, pero también muy nociva para el resto. A eso me refiero. Es más fácil caer en esto en las redes sociales, no solo porque es más fácil difundir información, sino que también al situarnos en un contexto de redes sociales, perdemos algunos aspectos de control de impulsos que monitorean normalmente nuestras vidas y que cuando estamos en redes sociales, no, se desactivan. Por eso mucha gente cae en el tema de discutir por internet, de buscar ganar a todo costo un debate, aunque sea con argumentos pobres o con insultos o con cualquier otra estratagema. eh, es muy común de ver en redes sociales. De hecho, Twitter es el ejemplo más claro de eso. Oye, Jorge, pero eso no entra en una dinámica de adicción, una adicción Mm, creada. Depende, porque ahí tendríamos que hacer un análisis pensando si la persona es capaz de dejarla y si no ha reemplazado actividades diarias fundamentales, por ejemplo, que uno puede hacer dejar de comer y no importarle dejar de comer porque tiene tiempo para debatir en Internet, cosa que a veces pasa Entiendo. con cierta gente. Sí, el otro punto importante es tener en cuenta cuánta cantidad de emoción puede ir en base a que yo, que soy una persona que le apasiona mucho la ciencia, al punto de ser como una especie de interés restringido Ujú. dentro de mi, ya le explicaste más o menos tiempo atrás que yo pertenezco al espectro. Yo aprovecho esa emoción para investigar y motivarme, pero no la trato de no mezclarla con lo que es la obtención, o sea, el conocimiento que obtuve queda fuera. No trato de contaminarlo con mi sesgo o ideología. Eso es un asunto que ya reservo para otros aspectos de mi vida. Es importante, sí, en algún momento mezclarla cuando tienes que defender ciertos aspectos. Por ejemplo, en el caso de la neurodiversidad, tú no puedes basar toda la lucha de la neurodiversidad en la mera evidencia, porque eso volvería un aspecto meramente técnico y no de creación completamente. Es como si yo quisiera basar todo en lo que dice un paper. No todas las cosas se obtienen a través de eso. No todo el conocimiento válido está en revistas científicas. Yo tengo cierta opinión y criterio que a veces escapa de un aspecto más eh, lógico y se vuelve, como dicen los científicos sociales, algo más fenomenológico, ¿cierto? Que es como, por ejemplo, no sé, eh, si yo quisiera, por ejemplo, dentro de una comunidad cristiana evangélica, que aceptaran una terapia que tiene que ver con evidencia científica, ¿por qué no hacerla, por ejemplo, en base a los fundamentos y creencias que tienen respecto, no sé, pues, como la compasión, la aceptación? Y se puede hacer completamente. De hecho, hay libros de terapia de aceptación y compromiso hechos específicamente para pastores. ¿De verdad? Hay libros de terapia de aceptación y compromiso específicamente hechos para rabinos o imanes. Sí, eso no es un ecletismo. Eso es parte de la terapia, o sea, del paradigma basado en la evidencia, porque integra aquellos aspectos culturales y de creencias que rodean a las personas, pero no de una forma en que ponga en conflicto la evidencia actual, sino que las complementa de manera que se puede traducir en un solo camino que puede multiplicarse, ¿me entiendes? Es como una van que va, no importa la cantidad de personas que van en la van, sino en qué dirección va la van.
Y esa entiendo. dirección siempre es obtener el máximo beneficio de una terapia que sea universalmente probada en muchos grupos de población y pueda sistematizarla. Incluso si esa terapia tiene componentes que no son plenamente o que pueden poner incluso en entredicho tu paradigma, como puede ser la religión o como puede ser otro tipo de tendencias, por ejemplo. Pasó mucho también con aquellos aspectos que tienen que ver con lo fonoaudiológico. En fonoaudiología, muchas de las cosas que nosotros hablamos, la intersubjetividad, ¿cómo se llama? La de ICSI, el estudio de lo que es el referente, el símbolo, todas esas cosas, uno cree que las sacó de un manual de un laboratorio y eso no es cierto. Gran parte de los estudios y gran parte de las cosas que nosotros usamos en lingüística tienen que ver con ideaciones que no hicieron científicos, lo hicieron filósofos. Lo Mm, hicieron Jacques Derrida, lo hicieron Austin, John Searle, Charles Peirce, Stephen Morris, personas que no probaron sus teorías científicamente, las formularon teóricamente a partir de postulados lógicos, de, siguiendo un método socrático, siguiendo un modelo hipotético deductivo, siguiendo un modelo analítico experimental, pero todo dentro del marco de filosofía. Por ejemplo, el referente, que uno entiende signo, significado, significante, significado y referente, y que nosotros utilizamos, por ejemplo, cuando una persona es capaz de darse cuenta de aterrizar su mensaje, su comunicación a un referente, no lo inventó un científico, fue un filósofo, que es Charles Sanders Peirce, discípulo de, bueno, colega de William James, que es uno de los padres de la psicología moderna. Eh, pero esto nació en los albores de un jardín, de una universidad, de una facultad de filosofía. No nació en un laboratorio. El tema también de los juegos del lenguaje, de la pragmática. La pragmática en sí no pasó a manos de investigadores científicos en un principio, pasó a partir de filósofos, de Wittgenstein, de Jürgen Habermas, de Austin. Austin lo usan mucho, de hecho ahora lo usan mucho por el tema de la performatividad en los estudios de género, siguiendo la línea filosófica. Pero en el caso nuestro utilizamos pragmática para poder enseñarle a los niños cómo tomar turnos, cómo mantener el tópico, cómo saber a quién le está hablando, cómo poder reparar un quiebre comunicativo, cómo ser cortés, cómo saber si mi argumento es relevante. ¿Me entiendes? Y no por eso va a ser más válido lo que estoy viendo yo por tener una acción más concreta que lo que vio la persona que originalmente postuló esto y que lo están investigando desde un punto de vista filosófico. De hecho, el generativismo, cuando hablamos de Chomsky, de la sintaxis, él no fue el primer generativista. El primer generativista fue Agustín de Hipona, San Agustín. Él fue el primero en todo el mundo en idear que gran parte de lo que vendría siendo el lenguaje puede tener componente innato. No lo mm, hizo, Chomsky no fue el pionero. De hecho, después de Agustín, mucho tiempo después, el hermano de Alexander von Humboldt, que él es el hermano del que descubrió la corriente de Humboldt, que es Wilfred von Humboldt, también habló de generativismo, incluso antes de Saussure, cuando a los lingüistas se le llamaban filólogos. ¿Entienden? igualmente se llamaba filólogo. Sí. La lingüística como tal comienza con el curso de lingüística general de Ferdinand de Saussure, el francés que después ideó toda una escuela estructuralista que deriva todo lo que es posmoderno después. Michel Foucault, Claude Lévi-Strauss, eso, claro. Los aspectos más etnográficos también metió ahí mucho con la escuela francesa. Eh, Otro que también hacía esas cosas era Roman Jacobson, perdón, que hablaba de las funciones del lenguaje, que uno lo aprende en el colegio. Esa es su teoría. Pero antes que, o sea, a la par de él, habían otros investigadores que creo que eran Saller, bueno, no me acuerdo de sus nombres exactamente, fueron los que inventaron la teoría de la información, de cuánta información se pierde en ruido, la fórmula matemática que explica la cantidad de información que puede ir a través de un canal. Y esta teoría, que es eminentemente matemática, logró combinarse con una teoría que era eminentemente lingüística. Y ahora tenemos esa teoría en conjunto sirviéndonos hasta para poder estar aquí presentes hablando. La teoría generativa o del lenguaje formal de Chomsky, hoy,
se combina con el condicionamiento operante de Skinner para crear inteligencia artificial. Modelos lingüísticos de inteligencia artificial que aprenden a través de refuerzos, pero que siguen una gramática que es generativa. No una Ya, gramática, no una conducta verbal, aunque pueden existir también. tú dices el lenguaje de programación. El lenguaje de programación, la jerarquía de Chomsky, pasa, por ejemplo, de algo eminentemente matemático, pero que sigue jerarquías de sensibilidad al contexto. Esto ya es palabras mayores, perdón por la cantidad de cosas que estoy nombrando, pero ese mismo modelo permite generar eh, modelos de reforzamiento en redes neuronales que aprenden a través de condicionamiento operante. Algo que si se lo dice a Chomsky creo que se enojaría, porque hace muy poco volvieron a entrevistar a Noam Chomsky y dijo barbaridades respecto a, a la psicología conductual, cosas que todavía pasaban hace 70 años. Y eso pasa cuando no tienes idea de todo el resto de avances que ha tenido una teoría a través del tiempo. Oye, Ahora la oye, interacción, dime más. perdón, es que, mira, voy a hacer una encuesta y quiero preguntarte algo. Ujú, Eso, ya, mira, voy a lanzar una encuesta. em, chiquitito, chiquitito. Ya, ujú. primera pregunta. Esto por el tema de difusión. ¿Cómo usted se enteró de la reunión? ¿A través de mi WhatsApp? ¿A través de otro WhatsApp? ¿A través de Facebook? ¿De Instagram? ¿De LinkedIn? ¿Por correo u otra fuente? Esto es por temas de difusión. Vamos a esperar un poquito, ya, por lo Sí, menos la mitad. Por lo menos la mitad. Vamos a de acuerdo. 33%, por lo menos la mitad de personas. Llevamos 33% del total de la muestra. Ya, aquí dicen que se enteraron por WhatsApp, pero ¿el WhatsApp de alguna agrupación o mi WhatsApp? Eso yo necesito esclarecer. Mientras las personas votan, eh, mira, de lo que tú has estudiado, en general, ¿qué sabes del tema del gluten y el autismo? Pero en base a lo que tú has estudiado, sí. Lo que sé en base a la teoría que relaciona el gluten y la caseína con el autismo tiene que ver más que nada con que los niños con autismo tienen problemas en la microbiota de su intestino y que la manera de solucionarlo es a través de un cambio en la dieta, que sería no comer gluten ni tampoco caseína. Ahora, ¿por qué específicamente gluten y caseína no sé, lactosa o no magnesio? No sé, pero es la teoría que ha tenido más popularidad dentro de las teorías nutricionales del manejo del autismo. Lamentablemente su evidencia es limitada porque en estudios que la testean para ver si esto es así realmente, no ha habido, por ejemplo, un antes y un después, disminución o aumento dentro de los puntajes de las pruebas estandarizadas que miden funcionalidad en autismo, o conducta adaptativa y autismo, o lenguaje de autismo. Lo que sí se sabe es que la propuesta de que existe una diferencia en la microbiota del intestino en autismo, eso sí es verdad. Eso está comprobado. Hay un cambio dentro del sistema nervioso entérico. No se sabe cuál o cuántos, y no se sabe si esto tiene que ver exactamente con aspectos conductuales o incluso a nivel de relaciones sociales. Es, recién se está pudiendo descubrir el efecto que tiene. Yo se lo digo también como fonoaudiólogo que trabaja en Parkinson, que Parkinson, la hipótesis más aceptada es la que empieza desde el intestino, que es la hipótesis de Braak, donde las moléculas proteicas anómalas que generan el Parkinson van viajando por el nervio vago hasta llegar al sistema nervioso central. ¿Ven? En el caso del autismo puede que ocurra más adelante, en algunos años más, sobre todo ahora con el advenimiento de la inteligencia artificial, de mayores descubrimientos en torno al sistema nervioso entérico, y puedan dar con una dieta no que combate el autismo, sino que mejore los síntomas asociados a, al trastorno, como lo diría. Por ejemplo, que disminuya la cantidad de conductas repetitivas sin función o que aumente la socialización. Se ha visto, por ejemplo, que donde sirve la dieta de gluten y caseína es con aquellos que tienen espongilosis anquilosante, que es una enfermedad de los huesos.
en concreto del sacro, de las últimas zonas lumbares. Sí, eso es completamente diferente a una perspectiva neurológica. Es más bien algo, no sé, traumatológico. Donde han habido también temas con la dieta, es con la esclerosis múltiple. Las dietas altas en vitamina D han visto que las personas con esclerosis múltiple pueden aumentar su tiempo de remisión de la enfermedad y disminuir los síntomas. Por eso es muy importante que las personas con esclerosis múltiple eh, puedan también tener un asunto nutricional. Ojo, esto no pasaba hace 10 años. Hace 10 años no se tenía claro si esto era cierto o no con tanta solidez como ahora. ¿Ven? Eso también es parte del inicio de la medicina basada en la evidencia. A medida que vas ganando más evidencia, tus puntos pueden ser comprobables. En la fibromialgia se está viendo que algo tiene que ver con aquellas que tienen que ver con los carbohidratos. No soy experto en dieta, sé que existen en el caso de la fibromialgia. Se está viendo que ahora la fibromialgia tiene buena acogida en las terapias de tercera generación que tienen que ver con el manejo del dolor crónico. En parte porque el dolor no solamente se produce, sino que se aprende. Entonces tiene intensidad a nivel reumático de fibromialgia y además a nivel socioemocional del dolor. Es como la epilepsia. La epilepsia no solamente, o el asma, no se trata solamente de un punto en el cerebro que gatille crisis epiléptica, sino que el mismo cerebro aprende a ser más epiléptico por la neuroplasticidad. En el asma también. El asma se puede desencadenar de forma psicológica, por condicionamiento. Eh, una persona que le menciona a un asmático que puede tener un ataque de asma, podría estar condicionándolo para que tenga el ataque de asma, sin saberlo. Así, hay un tema ahí con la somatización que es más fuerte en ciertas cosas que en otras, sobre todo en aquellas que tienen que ver con el sistema nervioso autónomo. Y en el autismo, por ejemplo, hay mucha desautonomía. Muchas de estas cosas podrían estar ayudando, pero no en el aspecto del sistema nervioso central, sino aquellos que tienen que ver con el sistema nervioso, bueno, central me refiero al encéfalo, sino que aquellas que tienen que ver con el sistema nervioso autónomo, simpático, parasimpático. Yo por ejemplo tengo urticaria colinérgica, tengo problemas con el tema de la acetilcolinesterasa y el frío me da mucho picor. Era terrible. Cuando el dermatólogo me dijo que iba a tener esto de por vida, me enojé mucho porque uno no quiere aceptar que va a tener un asunto que es para siempre, que va a estar todos los inviernos con esto o toda la vida. Así que tuve que encontrar la manera a través de las investigaciones que hablaban al respecto y encontraron que la explicación más plausible era que aquellas personas que tenían urticaria colinérgica no tenían suficiente acetilcolina para poder liberar los poros para sudar. Abrir los poros necesitaba que uno tuviera que hacer un tratamiento de choque que incluía mucho ejercicio. Y después de seguir ese consejo y de poder comenzar a tener una vida de ejercitarme constantemente, al menos 2 o 3 veces a la semana, empecé a dejar de tener ese problema. Pero fue porque fisiológicamente hablando estaba justificado. Entiendo. Que les sirva de ¿Sabes tip qué? también a aquellos que están viéndonos y que tengan alguna urticaria que está inducida por el frío o o polinérgicamente, que también puede haber sido una causa. Eh, ¿Sabes que ya. yo te quería, oye, perdón que te Ujú, interrumpa. Sabes que yo te quería preguntar algo, pero es que me preocupa dispersarme y que nos vayamos ujú. por otro lado, sí, eso es. Sí, Em, Mira, quiero volver a hacer el ejercicio anterior y quiero escucharte eso. Quiero ver qué dice. Porque yo me acuerdo que en un inicio, cuando hicimos este live, esta reunión, estábamos viendo como los primeros resultados acá, ¿cierto? Decía evidencia científica. Ahí está, mira, que está en azul. ¿Se ve o no el Google? ¿Se ve el Google? Dedito sí, para se ve. arriba. Ah, ya. Entonces, por ejemplo, mira, las personas comunes y corrientes, porque, Ujú, ¿sabes por qué te digo? Aquí hay mucho cuidador. En base a la encuesta que hicimos, hay muchos sí. cuidadores. ¿Qué les diría a esos cuidadores si yo busco en Google y me salen estas cosas? Que no confíe plenamente en los resultados que aparecen primero, indiferentemente si apoyan o no la teoría, que acudan a fuentes primarias, que acudan a las revistas científicas, que acudan a los artículos de investigación, que no se basen solamente en autoridades,
y que lean guías que elaboran el MinSal, que se supone están establecidas en base a la evidencia y te dicen si es A, tipo B, tipo C, y que son documentos fidedignos hechos por expertos, pero que también tienen revisiones sistemáticas de otras personas que no pertenecen al gobierno y que tratan de poner en jaque también ese conocimiento para que salga lo más crítico posible. Eh, Cuando uno tiene, en cambio, una mayor factibilidad de poder defender a tabla y espada su teoría, en este caso tendría que ser el gluten y la casina, tiene que encontrar consensos en torno al tema para poder llevar los aspectos que tienen que ver, por ejemplo, con operativizarlos. Si, por ejemplo, el tema de la dieta ayuda, he visto que ayuda, en realidad podría no ser la dieta en sí, sino que la sistematización del horario de comida. Podría ser Mm. también las texturas de los alimentos que compras que no tienen ni gluten ni casina. Podría ser también el hábito de saber de lo que estás comiendo, el hábito de comer con otras personas alrededor, el hábito de participar en zonas donde existe esta comida. O sea, son aspectos que muchas veces se escapan de lo que se estudia o no de un resultado. Por eso yo les dije el De hecho, ejemplo anterior, cuando los que estuvieron acá, respecto a la aromaterapia. sí, sí me acuerdo. Que en ¿Viste? verdad era este training de salir de la casa, de ir a Sí, sesión. sí. No solamente es exposición, también es participación. Cuando una terapia tiene mucha exposición de por sí y también participación social, estás acudiendo a ciertos sectores que generan bienestar en el organismo, indiferentemente de qué actividad sea, siempre y cuando estemos hablando de actividades que sean éticamente correctas o aceptables. El punto es que esos aspectos debiesen ser considerados a la hora de estudiarlos. Nadie te va a decir que dejes de ir a aromaterapia. En realidad, lo que te van a decir no es tanto que no hagas la aromaterapia, sino que no dejes de acudir, de salir del contexto en el que estás para poder salir a otro y experimentar esa exposición o activación conductual. Mm. De hecho, por ejemplo, podríamos decir, en el caso, por ejemplo, de la depresión, la aromaterapia le podría hacer muy bien siempre y cuando esté lejos de su casa, porque así ella tendría que obligadamente salir de la casa, que implica levantarse, arreglarse, planificar un horario, activar funciones ejecutivas para saber qué hacer después o antes o durante, y estás haciendo que la persona se active conductualmente, está siguiendo principios conductuales. Pero el setting es el de aromaterapia, no el de una persona que te está haciendo un análisis funcional de antecedente, conducta y consecuencia. Y eso podría estar ayudando indirectamente y no específicamente los olores. Los olores lo que hacen podrían estar ayudándote a afianzar tu sistema límbico, a entrenarlo, o favorecer ciertos cambios bioquímicos en la ruta mesolímbica. O sea, que ahí yo estoy pensando como un neurocientífico. Mm. Pero a eso me refiero. Que siempre hay, más, hay explicaciones plausibles que pueden ir hacia a los científicos, incluso en aquellas conductas o en aquellas terapias que son completamente diferentes a las que normalmente uno entendería como científico. Sí. Pasó, por ejemplo, con el yoga. ¿Se acuerdan de que el yoga era algo muy místico, alternativo, y ahora está plenamente integrado en programas de tratamiento de respiración, de psicoterapia, de mindfulness? ¿Cómo pasó en 20 años de ser una terapia menospreciada a ser una parte integral de esquemas de tratamiento? El yoga, la meditación zen, el baile de sufí, derviche, la, incluso la oración también, ¿Y eso porque se ha todo operativizado, lo que implique perdón? el mindfulness. ¿Ah? ¿Y eso es la medida que se ha operativizado? Se ha operativizado, pero también en sí mismo ha resultado bien. Por ejemplo, el yoga en sí mismo mejora mucho los parámetros que tienen que ver con respiración y también mejora por sí mismo eh, algunos aspectos que tienen que ver con el ánimo. Pero dentro de una terapia operativizada, como puede ser, por ejemplo, la terapia de aceptación y compromiso, que usa mucho mindfulness, eh, ahí tendría que estar en conjunto con las teorías conductuales para poder llegar a cabo, no sé, pues, efectos, no sé, pues, en la ansiedad generalizada o efectos, por ejemplo, en el dolor crónico, que es uno de los que tiene mejor evidencia de la terapia de aceptación y compromiso. Sí, ¿ve? En sí mismo. El entrenamiento respiratorio podría de por sí hacerlo, indiferentemente que sea yoga o Sassen o Feldenkrais o técnica Alexander.
que ya me estoy yendo hacia lo alternativo, o sea, lo que se considera aún todavía alternativo, para aquellos que están y que conocen, por ejemplo, la técnica Alexander, que va más de la mano con lo antroposófico, con lo Waldorf, aunque no es directamente una terapia Waldorf o antroposófica. Eh, Pasa también, por ejemplo, con el uso de aguas termales, que se decía que servían para todo. Ahora se sabe que en realidad es el agua caliente y que los ejercicios fisioterapéuticos que se hacen en termas son mejores porque, hola, hola, les presento a mi mamá, si es que la vieron. Hola. Eh, eh, entonces, entender mejor el setting, mejor entender mejor el ambiente, te va a ayudar mucho a aterrizar las cosas, indiferentemente de qué terapia estés haciendo. Espera, no, no, no. Espera, perdón. Espera. Ya, entonces tú dices que vayamos a primeras fuentes que sean confiables. Entonces, ¿qué haríamos si estamos aquí en Google? Estamos acá. ¿Qué hacemos? ¿Me ¿Qué entendí? hacemos en eso? Eh, Sí. vamos a un portal de alguna revista. ¿Qué hacemos? Eh, ¿Cómo, en qué confieren en qué no? Claro, No lo porque vean tan así, sino que confíen en las tablas de evidencia, en las que puntúan más, menos, hasta cierto punto. Cuando ya deja de ser la opinión de experto y pasa a ser, no sé, una creencia irracional o, o un asunto que no puede ser cuestionado, ahí desconfíen completamente. Ahí no es el camino. ¿a dónde vamos? A lo que es más allá de la opinión de experto. Lo que es, por ejemplo, estudios de caso, los que son estudios de caso control, los estudios que comparan grupos de población a través del tiempo. En el caso de la naturaleza, está un mindfulness, que es este, que es el Hitbodedut, que es un tipo de mindfulness, o sea, vendría siendo mindfulness, pero hechos desde la religión judía, Oye, que es una meditación que se hace al momento de caminar en el bosque. disculpa. O sea, la pregunta es, ¿dónde vamos literalmente si estamos aquí en Google? ¿Entendí? No vayan a Google directamente, vayan a PubMed. Vamos PubMed, a PubMed directamente. Entonces, ¿qué ponemos sí. arriba? Ahí ¿Sí? es un poquito complicado. Mejor pone PubMed en Ya, Google, entonces perdón. sigo, Sí, y ahí comenzamos. ya, eso para que usted vaya. Sí, y podemos enseñar una pequeña estrategia de búsqueda que les va a ayudar bastante. Entren a PubMed, Ya estamos entrando ahí. pone, si quieres buscar en español, te recomendaría Lilacs, Cielo u otro, pero acá en PubMed. Pongamos el término autismo en inglés. Pone autism en inglés. Y ahora, ¿dónde está la magia? Pone and, que es y en inglés, pero en mayúsculas, que vendría siendo uno de los tres booleanos o términos que permiten hacer búsquedas comparativas o sustitutivas. Y ahí, por ejemplo, míreteselo al tiro, autismo y nutrición. ¿Así? Y luego de hacer eso, te van saliendo los que están por años, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, ¿cómo saber cuáles son los más contundentes o los que tienen mejor evidencia de todo esto? Debe ser estar ahí los que... Ve bajando, atributos del artículo. Metaanálisis. Aprieta el de metaanálisis. Ah, ya, este. Sí, Ahí lo apreté. ahí, por ejemplo. Ahí, por ejemplo, el color de la comida y el autismo. Oh, qué interesante. Hoy sí. Diferencia en el consumo y ingesta nutricional de niños entre el espectro y los que son neurotípicos, un metaanálisis. Eso como ya específico. Pero si no les sale nada de metaanálisis, pueden bajar e ir a Randomized Control Trial o Systematic Review. Cualquiera de esos. Anda a review sistematizado. Ya. Si no me funciona el metaanálisis, puede ir a review sistematizado. Miren, ese tiene buen nivel de evidencia, al menos aparentemente. ¿Cuál es el primero? Sí,
Lee el abstract. Ya, este estudio randomizado control Sí, estudió a chicos de 12 meses, chicos. sí. No, no son de eh, 12 meses. El ensayo duró 12 meses. el ensayo duró 12 meses. 12 meses de una dieta nutricional Ujú. comprensiva. Sí, eso. eh, Miren, ahí hay de probióticos. Ahí ya no Ese están nombre hablando de técnico, restricciones dietarias, ahí están hablando de suplementación. el nombre técnico de suplemento es nutrición comprensiva. No, 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 no. No, 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 no es. Ahí dice intervención comprensiva a nivel nutricional y dietario para trastorno del espectro autista. Y está aleatorizado y controlado por 12 meses. Bueno, apriétalo. Ya, Eso es lo que estaba tratando de decir en estos 5 minutos. Lee el abstract y dime qué sale. ya. Ahí están las edades. Sí, ahí dice, por Entonces, ejemplo, que los participantes fueron 67 niños y adultos con trastorno del espectro autista entre las edades de 3 a 58 años de Arizona y 50 que no tenían rasgos de parentesco neurotípico con edades y sexos similares o géneros similares. El tratamiento comenzó con un suplemento especial de vitaminas y minerales y tratamientos adicionales que fueron agregados de forma secuencial, incluido ácidos grasos esenciales, sales de baño Epsom, oh, qué extraño, sales de baño de Epsom, carnitina, enzimas digestivas y una dieta libre en gluten y libre de caseína y libre de soya. Hubieron ¿cómo se dice? Una mejora significativa en las habilidades intelectuales no verbales en el grupo de tratamiento comparado al grupo control, basado en el tema en del ciego, doble ¿no? ciego. Doble ciego. Sí. Cuando era semiciego, el grupo de tratamiento comparado al que no recibía tratamiento tuvo mayores mejoras significativas en aquellos síntomas de autismo y que tienen que ver con la edad del desarrollo. El grupo de tratamiento tuvo mejor incrementos en DHA, que vendría siendo el colesterol sano, creo, en carnitina y en las vitaminas Al- A, B, B5, B6, B12, ácido fólico y coenzima Q10. De hecho, la coenzima Q10 tiene relación con el cerebelo y se ha visto que el cerebelo tiene influencia dentro de las conductas prosociales en el autismo, por lo que también podría tener un efecto ahí que no se explicó, por lo que ¿cómo se llama? Por lo que tendría que haber otra investigación que tome en cuenta eso y lo lleve a ese terreno. Qué Siempre la interesante. ciencia tiene que tomar cosas que los otros estudios dejaron por limitaciones técnicas o de constructo. Estos resultados positivos en este estudio sugieren que una intervención comprensiva a nivel nutricional y dietario es efectiva para mejorar el estatus nutricional, ojo, estatus nutricional, y la inteligencia no verbal y los síntomas de autismo en aquellas personas con trastorno del espectro autista. Ya, en esto te puedes apoyar, porque esto al menos fue hecho en base a un estudio controlado y randomizado. Esto Doble ya es buena ciego. evidencia, pero ojo, aunque tengas un buen artículo con buena evidencia y bien hecho, tienes que batallar con todos los otros artículos bien hechos y con buena evidencia de que hablan de que esto está en contra. Por lo tanto, lo ideal sería leerlos todos y llegarnos a formar una opinión a partir de ahí. Pero una duda. ¿El hecho de que sea doble ciego también es un punto a favor o no? Es a mayor a favor, porque hay estudios randomizados que no son doble ciego. O sea, la persona sabe a quién está dándole O sea, la persona sabe quién es el grupo, pero no sabe a quién le está dando la terapia. Pero aquí ni siquiera sabe a qué grupo le estáis dando, qué grupo existe y qué grupo le están dando la terapia. Mm. Incluso hay unos que siguen triple ciego, que los científicos no saben siquiera de lo que están investigando, ¿Verdad? pero siguen las indicaciones técnicas. Entiendo. Sí, Bien. en pos Ahora, de la o sea, mira, objetividad. oye, perdón que abuse de tu tiempo y de tu inteligencia y expertise. Dígame nomás. Al- em, Hagamos el mismo ejercicio, pero en español. Ya, anda cielo nomás. ¿Sí, a cielo? Sí, Ahí es para que la cielo. gente vea cielo.cl. Sí, cielo.cielo. Es cielo. Es cielo. No me gusta decirles es cielo.
Hello, hello. Ya, ahora anda el metabuscador. Ya. La barrita, por si acaso. ¿Dónde está? No veo. ¿No está? No. Ahí sobre búsqueda de archivo, búsqueda de archivo, búsqueda de artículo. Ah, Está ahí, ahí. tercero dentro de los Ya. azules. Ese. Ya. Ponele primero autismo y en el segundo nutrición o dieta. ¿Mm? O ¿Ya? 10. Elige cuál. Dieta. Buscar. Ah, y puede agregarle uno más si querés que es nutrición. Ya. Enter. Sí, a veces molestan, ¿cierto? A mí, por ejemplo, cuando hablan del modelo cartesiano, a mí me gusta decirle René Descartes, no René Descartes. Yo hay gente que le O cuando están hablando de Albert Camus, no me gusta decirle Albert Camus, que es su pronunciación. O cuando hablan de Goethe, no me gusta decirle Goethe, get. Goethe, Goethe. La T es casi sorda, ¿cierto? Sí. O, por ejemplo, cuando hablan no sé, el apellido Levi, no se dice Levi, se dice Levi, Como los blue jeans. claro. A mí, por ejemplo, como te decía antes, a mí no me gusta que pronuncien mal las palabras en hebreo, porque tiene un sentido más sacro ahí metido con el tema de la pronunciación. De hecho, se evita, en el caso del codismo, se evita nombrar directamente a Dios. Se ponen guiones. Ah, ese es otro punto. Si enseñáramos, por ejemplo, a aquellas comunidades que se enojan por el tema del lenguaje inclusivo de género, el tema de no usar los artículos, puede enseñarles también que existe la posibilidad de asemejarse más, en este caso con aquellas personas de la comunidad judía que ponen guiones para no poner las vocales o los núcleos de los artículos, para no tener problemas con la creencia de no referir directamente a Dios, para no ser blasfemo o no cometer una falta. Entonces, en vez de usar el la X o el les o la arroba, puedes poner un guión y tendría justificación, al menos históricamente, de una forma mucho más inclusiva con aquellas personas que basan sus preceptos o ética en base a la religión. ¿Me entiendes? Y sería una manera también de acercarte, de integrar. Pero eso requiere, como les digo, requiere estudio, requiere no solo tolerancia, como nos dirían, sino que también requiere mucho estudio, porque hay que saber fundamentar eso. Por ejemplo, en el tema de, No, no sé, ¿qué otro más? Búscalo. no. No sé si te quedaste como enganchado, no me fuiste a buscar. Dale nomás, dale Pucha. nomás, busca. Quedaste metido, ¿no? No, busca nomás en el cielo, es Ah, ya, cielo, sí. Sí, sí, sí. para saber. Ya le puse enter. Oh, qué raro. Entraste a la biblioteca. Va. Ya, ese es otro tema también, de saber. Esa es configuración. Tienes que Ah, apretar en búsqueda, no. el que está a la Biblioteca. derecha. Sí, Ya. Ya. no te Dice, encontró nada. Quita, pone nutrición, no. ya, nutrición. Ya, y búsqueda de nuevo. Ahí te Ahí. salió, ¿viste? Ya, buenísimo. Ya, algunos no tienen nada que ver. Eso siempre pasa en una investigación así. Bueno, eso como que más que ver, difusión y Sí, todo le aprovecho de decir que eso tiene que ver con que en el autismo las personas envejecen más rápido. ¿De verdad? Hay ¿Eso más, será? ¿cómo decirlo? Sí, a nivel biológico, molecular, las personas autistas envejecemos más rápido, Oye, pero hay algo que sobre me todo a hace nivel ruido cerebral. de eso. Espera, o sea, perdón. Me hace ruido porque, ¿cómo, qué explica ese fenómeno de que las personas TEA se ven más jóvenes? A niveles filogenéticos es el hecho de que, no. O sea, a nivel de madurez mental, por así decirlo, que es como al revés. Toma más tiempo madurar. Y te ves más joven, pero a nivel neuronal se ha visto mayor estrés oxidativo y mitocondrial en las neuronas de las personas dentro del espectro, pero esto se sabe hace muy poco, hace un par de años nomás. Es como información muy nueva.
que aún no se ha popularizado. Ahí tienes otro, por ejemplo, que no solo ve autismo, sino que ve parálisis cerebral, ve síndrome de Down también. Mira, ese es de la doctora Coelho. ¿Quién era la doctora Coelho? La doctora Coelho es una psiquiatra de la Católica que atiende chicos TEA. Ujú, sí, O sea, es claro. que como que salió. Ah, interesante. Igual es muy poquito, apenas 4 resultados. Sí, Lamentablemente, la gran mayoría de esta información se encuentra en inglés. en inglés. Pero ahora existen las inteligencias artificiales que te traducen todo de cualquier idioma y de forma mucho más fidedigna que antes. Hay que saber utilizar esas herramientas nuevas. ¿Conoces alguna que no sea Google Translate? Ujú. ¿Ah? ¿Conoce alguna herramienta de inteligencia artificial, perdón, artificial que no sea Google Translate para la Sí, traducción? está DeepL. ¿Me estás escribiendo? Sí, DeepL. Ya. DeepL. Esa te permite traducir, incluso te puede traducir documentos. También hay una forma directamente de pedirle a ChatGPT que te traduzca algo. También ChatGPT, Eso, no sé por qué en LinkedIn han hecho muchos artículos del chat GPT. porque ChatGPT es la inteligencia artificial más utilizada a nivel mundial, ¿Y eso hace cuánto está? desde marzo del año pasado. Ah, Pero igual lo es que pasa es que ahora llegó a la versión 4 y ahora esta versión es muchísimo mejor. Aumenta las posibilidades de forma exponencial. Si antes el ChatGPT versión 3 te creaba un juego a partir de comandos con inteligencia artificial, ahora la inteligencia artificial no solamente te crea el juego, te crea la estrategia de marketing y la trama. entiendo. Sí, A ver. también puedes hacerlo directamente con ChatGPT. Mira, intenta, por ejemplo, poner ese abstract de PubMed. No sé si tienes, ábrelo, copias el abstract y lo pones en DeepL. Te vas a ver que la traducción que hace es mucho más parecida a la humana que la que hace Google Translate. Aunque, ojo, eso va a cambiar. Google después va a integrar inteligencia artificial a su traductor. Y ahí sí que va a quedar la tendala. De más que sí. Les sugiero también que parcelen los textos. Nunca se coman toda la muralla llena de palabras. Es como que hagan párrafos de 5 en 5. Sigan los puntos seguidos y parte. Y ahí se van a dar cuenta. Ah, bueno, pero es que Lo digo como una estrategia para poder entender mejor los textos. Mucha gente te dice, anda, ve a leer, te mandan a leer. Y es como hasta humillante en algunos casos cuando te mandan a leer, como diciendo, ya, está bien. Entonces no me gusta esa parada. Prefiero decir más o menos que a lo que te puedes enfrentar cuando lees textos que son con información muy técnica. muy Una manera de entenderlo mejor es leyéndolos de boca, saltando párrafos, o sea, espaciando los párrafos. entiendo. Y el otro es el chat GPT. Así es. Pero yo Entonces, creo que con DeepL lo pueden hacer mejor porque en realidad acá copian y pegan igual que en Google Translate. En cambio, en el chat GPT uno le da una orden al chat para que lo haga. Tú, por ejemplo, copias y pegas un texto en inglés y el chat lo agrega. Y después le pides, eh, traduce el párrafo que anteriormente puse en inglés. ¿Tienes cuenta en ChatGPT? no. Tienes que hacerte una cuenta o usar tu cuenta de Google o de Facebook. Ah, ya, yo Ya creo que sí. entra, no sé, pues entra en, A ver, Sync Up. recuerda que vas a usar o tu cuenta de Google A o tu cuenta de Microsoft o tu cuenta de Apple. ver, con Google. Ojalá no se vean las contraseñas. Si no me van a ver, no tengo organización. Van a descubrir mi edad. No, No lo hagan, no lo hagan.
Ahora me Tapa eso da- mejor, no comparte la pantalla entera. Ah, ya, espera. Uy, yo no sabía que era tanto jaleo, pensé que era llegar a entrar. Te va a llegar un código SMS. Te recomiendo, si subes esto, que lo edites Ya, voy a cortarlo. para que quede borroso esto. Por favor, no. Porque hay mucha gente que trata de encontrar cuentas de ChatGPT para usarla, hackearla. Hay hartos problemas al respecto. No por la empresa ni por la seguridad, sino que hay gente especializada en tratar de tener más cuentas para poder utilizar más el servicio. Ah, ya, Hay es una como fiebre por la uno de los inteligencia servicios artificial. gratuitos, que son Sí, como limitados. Ah, ya, entiendo. hay inteligencias artificiales que incluso te crean tus propios correos para justamente salir del paso de servicios que te piden registrarte. Entiendo. Ah, o sea, esto yo me imagino que tiene una versión pagada igual. Sí, la versión 4 es pagada, aunque es posible ocuparla gratis en el buscador Bing de Microsoft, sin necesidad de pagar nada. Una pregunta. Yo sé que, por ejemplo, la API lo usan en estos como chat de empresa, que son como robots. ¿El chat GPT es lo mismo, pero más pro? ¿Qué cosa? No necesariamente. Yo sé que la API son inteligencia artificial y que se La usan API mucho. Sí, no necesariamente son inteligencia artificial. yo tengo entendido que son inteligencia artificial. Por A ejemplo, ver, tienes chat automático, porque hay chats, por ejemplo, que son de empresa y te hacen es como. que la interfaz de programación no siempre, no necesariamente se puede basar en inteligencia artificial, puede basarse en algoritmos, ¿no? Entiendo, Sí, pero las más sofisticadas, bueno, hoy ahora van a terminar todos con eso. Es un tema, es como un salto cualitativo. Para innovar van a tener que usarlas siempre. entiendo. Ya, entonces voy acá. Ya, y con esto terminamos. Ujú. Con esto terminamos. Esto terminamos. Envío un mensaje, dice. Ya. ¿Le copiaste y le pegaste el mensaje? Ah, no. Ya, Cópiale ahí, y pégale el abstract que veas copiado. eso parece. No puedo ver la pantalla de Ah, ChatGPT. de veras. Y ahora sí. Y ahora dile en español, traduce el párrafo previo a español. Traduce este párrafo a español mejor. Este párrafo a español. Y aprieta. ¡Tarán! A ver. Entiendo. Y te lo escribe en personalizado. Entiendo. ¿Ves? Y te lo escribe con párrafos separados. ¿De veras? Esos pequeños detalles que uno los puede ver ahí a simple vista, igual tienen su función. El chat está hecho para poder ser amigable a la lectura y no ser una bandeja llena de texto. Entiendo. Oye, oye, Jorge, por ejemplo, yo le podría decir a este chat, ¿sabe que estoy triste? Necesito una frase de ánimo, algo así. Sí, puedes. Hay que tener ciertos criterios y a pedirle cosas porque puede que te esté dando información que sea errónea, sobre todo la que tiene que ver con fechas. Entiendo. Uy, qué loco. ¿Pero te das cuenta? Sí. Sí, incluso te puedes hacer que te haga un PowerPoint ¿Verdad? bajo un lenguaje de programación que uno después copia en el PowerPoint y te van generando solo la diapositiva. Es súper, bueno, interesante. Hace poco hice una solamente con inteligencia artificial dentro de mi canal de YouTube, ¿te acuerdas? ¿De Que verdad? J. Silva Fonoaudiología, sí. O sea, sí, yo sé tu canal de YouTube que tiene como, es como azul, es como un azul como celeste, Sí, tiene como uno, como es un como un logo de un logo cerebro. blanco. Sí, Mostramos el canal de YouTube, eso para sí. que se suscriban. Mira, Ah, pero acá. espérate, te está diciendo que se perdieron un poco entre las páginas. Vayamos con más calma. Más adelante quizás podemos ver otro. Ah, ya. Ujú. Esto es gratuita, tiene limitación. Next. Sí, no, eso es como se llama. Como está usando la versión anterior de ChatGPT, te va avisando que es menos.
es menos, ¿cómo se dice? Certero que el otro que tiene más notas. Mm, Ujú. entiendo. Lo está traduciendo, ¿te das cuenta? Sí. Sí, muchas perdónenme. Pero esa es una forma. Yo creo que más adelante podría explicarlo mm, más, más correctamente esto. ¿Ves? Ya, pero Buenísimo. el caso es que existen, lo importante no es tanto las páginas, lo importante es saber que ahora se puede traducir de forma, bueno, eso te faltó un poquito de tiempo para poder hacer todo, pero se pueden hacer mejores traducciones que antes, gracias a la inteligencia artificial. Por lo tanto, a pesar de que gran parte de la información puede estar en inglés, puedes traducirla sin mayor problema. Ahí ya va a depender fundamentalmente de tu comprensión lectora. Ahí, bueno, la gente que como que se perdió de repente con el tema de las páginas, yo Sí, el video yo lo voy a creo subir que igual igual. es muy tarde, ya debiésemos como ir aterrizando un poquito esto. ¿Te parece que podemos conversar esto con mayor detalle en otra ocasión, pero con un tema más libre, como atendiendo dudas y consultas de las personas? Ya, me Sí. parece súper. Bueno, de todas maneras, como dices tú, esto lo vas a editar y lo vas a subir. Eh, yo expliqué para las personas que llegaron más tarde, les explico que fue hablé acerca de las perspectivas que tienen que ver con la evidencia en autismo. Hablamos de algunas terapias que tienen evidencia, hablamos de ABA, hablamos de TH, hablamos de Flurtime, hablamos de CERTS. eh, hablamos acerca de otras que son de otro tipo de paradigmas, también fuera de lo conductual, fuera de lo cognitivo, pero que también tienen aceptación y evidencia al respecto, y otras que lamentablemente, a pesar de su popularidad, no tienen muy poco o nada de evidencia. Pero cómo contrarrestar eso también entendiendo qué aspectos que tienen que ver con la participación social y la exposición o a la activación al momento de realizar estas actividades en sí mismas son igualmente buenas, como puede ser, por ejemplo, el hecho de asistir a una terapia alternativa, pero tener en cuenta que estás participando con otras personas de ella o activándote, saliendo de tu casa y teniendo, no sé, interacción con otras personas. Claro, aspectos que por lo general los estudios científicos no toman en consideración en el momento de ver si funciona o no algo. Eh, la crianza respetuosa. No sé qué tan cierto sea lo de la crianza respetuosa. Pasa algo muy parecido a lo que pasa con el apego. Mucha gente dice que está favoreciendo el apego, mucha gente dice que está haciendo una crianza respetuosa, pero yo no veo sistematización de alguna regla al momento en que yo veo sus terapias o veo sus postulados de que estén realmente atendiendo apego o atendiendo crianza respetuosa. Parece más bien en casos como lo que describe la persona que preguntó, eh, no, el no es una habilidad comunicativa esencial. Saber decir sí, saber decir no y saber aceptar un no. Son parte, por ejemplo, en el PECS, son de las 9 habilidades críticas de comunicación necesarias para poder implementar el PECS. Eh, eh, creo que va a encontrar muchas personas que dicen aparentemente que están haciendo crianza respetuosa, pero no tienen cuerpo teórico suficiente para poder fundamentarla o seguir principios que supuestamente son los que ellos dicen. Es como la gente que dice que está haciendo ABA funcional. En realidad, el ABA, cualquiera sea, es funcional, es un principio fundamental del ABA. No importa si es terapia Jasper, no importa si es Denver o si está haciendo entrenamiento de ensayo discreto, todas son funcionales. Lo que sí, hay unas que son más naturalistas que otras, otras que son más ecológicas que otras. ¿Entiendes? A eso puede haber confusión. Sí. Oye, pero no sé, Recomiendo disculpa. completamente que se entrene el no, eh, pero siempre van a existir formas más asertivas de hacerlo que mediante el castigo. Siempre se utiliza como el último recurso y en ciertas condiciones circunstanciales, no, no es una regla. No es que tengamos que estarle quitando el reforzador todo el tiempo para que aprenda a pedirlo con palabras. Desconfíen de eso, desconfíen de gente así, por favor. Se los digo porque abundan dentro de este mundo. Francia lo sabe muy bien también. O de que los dejen llorar. Claro, ese es otro punto también que a veces me hace mucho ruido en los aspectos éticos a nivel profesional. Uno puede a veces, en pos de lo conductual, jugar muy al filo. Hay que tener mucho ojo con la ética.
sobre todo porque para poder ser un buen analista tienes que ser muy ético, es un requisito también, muy fundamental para hacer análisis de conducta, diferentemente que sea la aplicada o en otros aspectos que tienen que ver con otras aristas de la psicología conductual como tal. Y ténganlo presente en cualquier cosa que hagan en sus vidas, no solamente psicoterapia, en el caso de los psicólogos, no solamente terapia fonoaudiológica, en el caso nuestro, no solamente en la crianza, no solamente en cuidar, hay muchas cosas más que revisten el mundo interior de una persona, no importa que sea o no su condición o su profesión. Jorge, no siga hablando, por favor. Sí, no está reiterando lo que ella dice y tiene toda la razón, encuentro toda la razón de hecho. Es que Jorge habla y me dan ganas de hablarle más y que Ah, de perdóname. fuerza eso. Entonces, como que yo a mí me da más ganas de hablar. Ya, Entonces, ahora entendí. pero es porque me gusta hablar contigo. Entonces, me han ganado como de más de lo mismo, entonces yo ahí tengo que Mm, inhibir, ¿cierto? ay, perdón. Y- Eh, Formación de educadora de condiciones instrucción, está fomentando la crianza respetuosa. Sí, yo siento que no lo están llevando a un punto de control conductual. Se puede ser muy respetuoso y se puede ser también disciplinado. Está pasando lo mismo con la electroescritura. Se está evitando el método fónico, cosa que no debe de ser. Se está evitando también mezclar la parte fonológica, o sea, la conciencia fonológica con los grafemas, con la escritura como tal. También eso está muy errado. Eh, Se está malentendiendo lo que es el apego. Se están como teniendo en cuenta más los libros de autoayuda que los libros o las fuentes primarias de información. Eso le hace daño hasta la misma teoría. Eh, claro, el, yo trabajo mucho con niños oposicionistas, sobre todo aquellos que son oposicionistas por alguna condición asociada como el TDA, el TDAH, o sea, el déficit atencional con esa hiperactividad. Eh, por lo general nunca refuerzo la oposición, siempre refuerzo las actividades donde el niño logra poner compromiso en la tarea. Y al momento de practicarlas constantemente, hago que se comprometa tanto que no tenga tiempo para comprometerse en actitud oposicionista y termine dándose cuenta de que puede evitar ser oposicionista, al menos durante ciertos periodos de tiempo, pero lo suficiente para poder trabajar bien en una tarea. Pero eso es como, pero igual es un cambio conductual que tiene que generar el adulto igual. Sí, porque también hay un tema, y ahí es donde está el tema del apego. Un niño que tiene una figura de apego enfrente tiene más posibilidades de enganchar a nivel de conducta, ¿cómo se llama? O no operante, conducta respondiente, que le decimos. La conducta de Pavlov, la que es condicionamiento clásico. Y han tenido un aumento exponencial, pero yo no le echaría tanto la culpa a la creencia respetuosa. Yo le echaría la culpa más bien al uso indiscriminado de reforzadores que pueden poner en peligro ¿cómo se llama? El desarrollo de habilidades. Si yo quedo mucho tiempo pegado en las pantallas, pierdo tiempo que podría estar destinándolo a jugar, podría estar destinándolo a resolver conflictos, podrías destinándolo a conductas prosociales. Entonces se pierde esa ventana enorme de tiempo y también del periodo crítico para adquirirlas por estar pegado a las pantallas. No porque las pantallas me generen mal, no es porque la adicción al celular y eso, no. Es la falta de actividad por estar pegado en el celular lo que genera los problemas después. Es la falta de actividad, la falta de participación. Por ejemplo, también se puede ver al revés. Uno puede pensar, por ejemplo, que la integración sensorial ayuda al desarrollo del lenguaje. Y no es así. Lo que hace la integración sensorial es ayudar a que la persona se sitúe en contextos que son sensorialmente desafiantes, por ejemplo, una sala de juego, un jardín, una ribera de río, claro, y donde puede haber interacción con otras personas. O sea, lo que yo aumento es la posibilidad de que participe en entornos, en diferentes entornos. Y eso lleve a mejora en el desarrollo del lenguaje que tiene que ver con mayor exposición a situaciones comunicativas. Oye, Ahí es ¿sabes qué? completamente al revés.
sabes que, como te dijera, em, eh, paré, perdón, esto, porque presión social de que me vaya, de que lo deje hasta aquí. No, no te preocupes. Voy a tratar de... o- Claro, ¿tienen miedo al comando verbal? No, ¿cierto? A a la palabra no, no tanto a la actitud o conducta de negación, sino que no. No, claro, justamente apego no es regalonear o sobreproteger al niño, es favorecer una conducta de apego, que en este caso sería el apego seguro, seguro, perdón. yo sé. Sí, lo que pasa es que se malentiende el apego, no se tiene en cuenta ¿cómo se llama? No se tiene en cuenta los fundamentos básicos en algunas personas que dicen que algo apego, y en realidad no es apego. Se lo voy a decir ahora, miren, miren, miren. Le puede sacar pica. ¿Eh? Miren este libro, es original, el original de John Bowlby. ¿Lo ven? ¿Lo ves? ¿Lo ves, Francia? Sí, sí, o Ya, sea, este no es me digo, ¿verdad? él dice la creación y rompimiento de los vínculos afectivos. John Bowlby, el creador de la teoría del apego. Y yo lo puedo leer directamente desde la fuente primaria. Ojo, Bowlby también era muy escéptico de su propia teoría, de hecho, por eso él investigó con biólogos, con etólogos, con analistas conductuales, con psicólogos cognitivos. Ahí dejó de lado plenamente el psicoanálisis eh, y puso su teoría a prueba. Por eso es que ganó, en el fondo, esta batallita epistemológica que le decimos nosotros. Claro. Ah, sí, y también existe mucho resquemor al conductismo, pero en realidad muchas cosas traen conducta sin querer y que uno puede saber operativizar para poder favorecerla y entrenarla. No es algo simplemente de estímulo, respuesta y refuerzo y se acabó. No, no, no. Hay muchas formas. El escafoldeo, o sea, el moldeamiento puede ser, por ejemplo, una antesala de la zona de desarrollo próximo. O sea, podría ser, o por ejemplo, aprender de memoria algo, puede ser antesala de un aprendizaje de tipo significativo, que se basa en el conocimiento previo. O sea, si, por ejemplo, en el colegio se basan en la cultura general de los niños, o conocimiento de fondo o background, eh, si el niño no sabe la materia que le están preguntando, primero la tiene que aprender de memoria. Pero cuando ya sea capaz de hacer atribuciones, representaciones y otro tipo de conjeturas más bien lingüísticas con el conocimiento previo que ahora tiene, porque lo aprendió de memoria, ahí va a poder utilizar el aprendizaje significativo. ¿Entiendes? Sí, es un tema netamente de saber conocer los alcances y limitaciones de las teorías para poder saber cuándo acudir a una u otra dependiendo y si son basadas en evidencia cada uno. Por eso les digo, estudien harto. Oye, Jorge, Sí, ¿sabes sí, qué? yo me gustaría hablar de apego, pero tengan en cuenta algo. No soy psicólogo, soy fonoaudiólogo y también en proceso de ser analista de conducta. Entonces, a mí me gustaría hablar acerca de cómo el apego puede influir, por ejemplo, en el lenguaje, en la comunicación, en la prosocialidad, en la autoeficacia, en la conducta adaptativa. Claro, y es muy interesante y lo entiendo. Por eso les digo que esto podemos hacerlo en otro. Fonoaudiología, o sea, como un intercruce entre fonoaudiología y psicología desde mi vereda. Y más adelante, Francis puede invitar a otro o otra persona que sea del ámbito de psicología y lo logre hacer también desde su vereda. Y no quedarnos simplemente con lo que dice una sola persona al respecto. Podría, sí, sí, no hay problema. Sí, esa es una súper buena Sí. idea y sobre todo porque la gente pesada, ¿cierto? Profunda, no les va a gustar, va a decir, ay, pero si él no es psicólogo, no sé. ¿Y? Ah, pero que, bueno, lo que pasa es que en temas de redes sociales, de repente cuando hay gente que es de otra profesión y habla temas, no sé, po, de algo nada que ver, existe la gente que es profunda, ¿me entiendes, no? Ah, sí, que son demasiado celosos con la disciplina y invitan que no les gusta la transdisciplinariedad. O sea, no les gusta que Exactamente. claro, que tomen de la nuestra y, ¿cómo decirlo? Como, eh,
No entiendo. Bueno, más o menos como, claro, nos quitan trabajo, una cosa así. Eso Déjenme pasa. compartirles mi canal. Mi canal es jsilver.fonoaudiología en YouTube. Y mi correo es correo jsilva.fonoaudiología@gmail.com. El Denver, sí, en etapa inicial sobre todo, porque es una estrategia que se basa en etapa inicial y que es una estrategia también basada en AVA, pero de manera híbrida. Igual que el Jasper, igual que el Pierce, igual que el modelo Impact también. Mm, A mí me gusta mucho el impact. sí, sí, hay niños que son más sensibles que otros. Van a haber niños que, por ejemplo, son muy ansiosos y las conductas de apego van a disminuir su ansiedad, por lo tanto va a haber mayor posibilidades de comunicarse con ellos. Sí, uno tiene que saber ser también así. ¿Sabes Sí, que pero, lo... Pucha, no, no, no. Ya, voy a ponerme, voy a marcar el límite, ujú, terminamos. Ya terminamos. ujú. Pero eso sí, la próxima semana, yo no sé si Jorge tú podrás em, venir de nuevo, o sea, si tú puedes y quieres, para no Ujú. abusar de tu tiempo. ¿De acuerdo? No hay problema. Podría ser el miércoles también, porque este miércoles igual hubo un poquito más de problemas porque tuve que recuperar el lunes que lo trabajé. Ya, En el centro donde trabajo me dieron la posibilidad de recuperar hoy día miércoles, entonces estuve todo el día trabajando. entiendo. Pero ya el miércoles de la próxima semana va a ser más calmado, entonces ahí podría tener tiempo para poder conversar más. Conversar más. Sí, sí, me gustaría conversarle de otras cosas. Bueno, ahí se van a dar cuenta, por ejemplo, en la página que existe una terapia ABA. O sea, no es terapia, es un principio de enseñanza basado en ABA que tiene que ver con las respuestas activas del estudiante. No sé si puede ir a videos y buscarlo. No, no lo voy a hacer. Oh, mi video de escritura en Parkinson subió como la espuma. Qué Tiene bueno. como 528 visitas. Ya es como el cuarto o el tercero, no, el cuarto más visto. Tengo unos que cuestan, que tienen 2000 visitas, otro que tiene 4000 visitas, pero del ámbito del Parkinson sobre todo. Oye, qué bueno. Hago por lo general resúmenes de todas las cosas que un fonoaudiólogo o fonoaudióloga podría ver en su profesión. Ahí, por Eh, ejemplo, en no, el no, no, último video no, que no, Jorge, subí no, son no, no, recomendaciones de no, no, trabajo para no, niños con déficit atencional. no, no, Y, no, 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 me voy. ¿ah? Me voy ahora. Sí, me voy. Perdóname. Oye, Fran, te agradezco mucho que me hayas invitado. Feliz de aportar contigo y de apoyar a ustedes también, que son las personas que confían en ti y que se reúnen a pesar del frío y del cansancio para estar presente hoy. Les doy las gracias también por escucharme y las gracias también por investigar sobre mi canal y sobre las cosas que yo estoy tratando de estudiar. Como que a mí me interesa mucho también dentro de mi perspectiva como fonoaudiólogo, trazar puentes entre las diversas disciplinas y llegar a puntos de apoyo concretos para dificultades que en el fondo pertenecen a problemáticas de salud pública. Uno como profesional de la salud lo tiene que saber, que tú estás batallando en contra de determinantes de la salud, sea la incomprensión, sea la falta de empatía, sea la falta de conocimiento sobre la fisiología, anatomía, fisiopatología, embriología, etcétera, o del problema a nivel metodológico, pero sea lo que sea, se puede salir más adelante cuando tú integras a las personas dentro de tu campo investigativo y aprendes a trabajar en equipo, que es muy importante también. Una razón por la cual una de las que yo eh, estoy tratando de poder llevar este proyecto a cabo, tanto con el tema de Parkinson como también con el tema de autismo. Ujú. Ya, así que eso, nos vamos. Les doy las gracias a todos, que Perdón. estén muy bien. Sí, Ya, o sea, de ahí hablamos mañana. entonces, dale el dato a Ivana, que preguntó que tiene dos tíos con Parkinson, respecto de las Ah, cosas que ya. hacemos en la fundación. Recién diagnosticado, pucha. Nosotros tenemos páginas antes de que se vayan.
que en Facebook se llama Fundación Regional de Parkinson del Maule. Y en el canal también van a encontrar muchas estrategias de rehabilitación de Parkinson. Creo que son las que más hay dentro del canal, junto con las de autismo. Ahí está. ¿Una flor? Se van a dar cuenta que las agrupaciones de Parkinson tienen como ejemplo el tulipán. Ya, así que eso, sí, nos Mm. vamos. Nos Que estén vamos. muy bien. Ok. Chao, chao. Que estés Chaito. muy bien, muchas gracias por venir. Prometo la próxima vez usar mejor cámara. Chao, chao. Sí, sí, no te preocupes. Sí, tranquilo. Bueno, adiós, que esté muy bien.